he terminado la lana verde. Y te he tenido que comprar esta blanca. Han tomado parte de la casa. Irene, no sabrás dónde están mis gafas, ¿verdad? No. No las he visto. Las encontrarías si pusieras las cosas en su sitio. Sé perfectamente dónde dejo mis cosas. Lo que pasa es que te pasas el día recogiendo y limpiándolo todo y así no hay quien encuentre nada. A lo mejor se han quedado en la otra parte de la casa. ¿Quieres que te lea un poco? No, ya puedo yo. ¿Me lees un poco? Claro. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas y un par de pantuflas que tanto le abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Ya no podemos contar con la